lo que escuchamos. Bendiciones a todos, Dios les guarde. Agradecido de parte de Dios por su misericordia. Y bueno, que Dios nos bendiga a todos. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad, el cual Dios nos da de poder glorificar el nombre del Señor, de enaltecerle, de darle gloria, alabanza, por cuanto Dios siempre nos sorprende y nos bendice. Que Dios les bendiga a cada uno, fortaleciéndose en el Señor y el poder de su fuerza. Damos gracias al Señor por este nuevo día, el cual Dios nos puede dar. Su misericordia, podemos darle gracias al Señor, podemos glorificarle y por supuesto darle gracias a Dios, que siempre, su misericordia siempre es eterna y para siempre. Hoy quiero enfocarme a un tema que nos va a ayudar un poco a entender el plano espiritual de lo que muchas veces nosotros estamos escuchando. Recuerde que a través de los sentidos las personas se pueden activar. Todos los espíritus se pueden activar por sentidos, por imágenes. Entonces, es importante en que nosotros agudicemos nuestro sentido. Porque a través de lo que podamos vivir, siempre el enemigo usa estos derechos legales. Son los derechos legales de los sentidos. Son los derechos legales de lo que estamos oyendo. Son los derechos legales de la visión. Son los derechos legales de lo que nosotros estamos permitiendo, lo que escuchamos. Entonces, ¿qué estamos realmente nosotros escuchando? ¿A quién le estamos colocando atención? ¿A quién le prestamos nosotros atención a algo? Porque en lo que le prestemos atención, eso se va a convertir en algo que nos pueda jugar en contra o nos pueda beneficiar. Si le damos atención, si estamos escuchando algún sentido que viene del enemigo, entonces se va a transformar en ese Dios. Según lo que nosotros escuchemos, le vamos a dar prioridad que pueda entrar en nuestra vida. Se llaman derechos legales. Lo que escuchamos. ¿Qué estamos realmente escuchando? ¿Qué realmente estamos viendo? ¿Qué realmente estamos hablando? Porque todos los sentidos, el enemigo trabaja con los sentidos. Y como trabaja con los sentidos, fue que el enemigo los trastocó. Comienza todo esto en Edén. Todos los sentidos de seres vivientes que era Adán y la mujer fueron trastocados. Los sentidos de Adán y la mujer que eran seres vivientes fueron trastocados. Al ser trastocados se violó una ley, la ley de derechos legales, la ley de que violaron una ley de Dios. Y el enemigo comenzó entrando por los sentidos. Por eso que el tema es, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque todos los sentidos llaman a espíritu. Mire qué importante eso. Lo voy a anotar eso, porque es importante. Todos los sentidos llaman a espíritu. Eso quiere decir en que si hay algún sentido contaminado, eso es lo que voy yo a llamar. Por eso, la Escritura dice llamar las cosas que no son como si fuesen. Mire qué importante, ¿eh? Débora, Dios te bendiga, hija, abrazo de cuore. Dios te bendiga, el Rey de Rey sobre ti. Gloria al Señor. Cuán importante es tener sentido agudizado. ¿Por qué? Para que así el enemigo no tome derechos legales. Porque el enemigo busca una puerta de entrada. Es importante entonces en que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude, que nos perfeccione.
Al nosotros perfeccionarnos, podemos entender el plan de Dios. Pero ese plan de Dios va a estar según lo que nosotros, cómo estemos también, si está el sentido contaminado o no está contaminado. Va a depender de muchas áreas. Por eso es que hay que pedirle al Señor que nos fortalezca. En Romanos, el texto base, capítulo 4, verso 17, nos dice claramente que nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Al llamar las cosas que no son como si fuese, es donde ahí nosotros damos importancia a Dios. Le estamos dando importancia al Señor, a nuestro Creador. Pero es necesario entender que el mundo espiritual siempre va a buscar puertas de entrada. El mundo espiritual siempre va a buscar un anexo de entrar. El mundo espiritual siempre se va a regir por algún derecho o contaminación según lo que nosotros le demos derecho legal. Por eso, si hay legalidad, hay que pedir al Señor que nos perdone. Ser sincero. Él nos conoce. Los espíritus también nos conocen. Entonces, cuando hay legalidad a través de los sentidos, se pueden cometer los problemas. Se pueden cometer los caos. Se puede cometer la contaminación. Y ahí, a través de la contaminación, el enemigo va tomando fuerza. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en la búsqueda del Señor. Amén. Cuando nosotros permanecemos en la búsqueda del Señor, entonces viene Dios y nos fortalece. Y nos bendice. Y nos levanta. Necesitamos que hoy Dios haya de hacer una transformación en nuestra vida para no volver atrás. Para que así la misericordia de Dios pueda permanecer. El permanecer en el Señor significa estar buscándole. El permanecer en el Señor significa dándole siempre la prioridad a lo que Él pueda venir en nuestra vida, y que Él se merece toda la gloria y la adoración. La contaminación en un mundo espiritual nos puede jugar en contra con los derechos legales. Por eso que cuando nosotros le pedimos al Señor que nos fortalezca, tenemos que estar pidiéndole que nos ayude para que nuestros sentidos puedan ser guiados por el Señor. Por eso todo va a radicar de qué es lo que estamos nosotros escuchando, a quién le estamos tomando atención. A lo que le tomes tu atención, eso se va a convertir en un espíritu de entrar, porque estás pendiente de algo. Mire qué interesante ahí. De lo que yo le preste atención, eso se puede volver en un espíritu. Eso se volverá un espíritu. De lo que yo le esté dando importancia, de lo que yo le esté prestando atención, se va a transformar en un espíritu. Por eso es que es importante nosotros en este tema, ¿qué estamos escuchando? Lo que escuchamos, ¿qué escuchamos? ¿Estamos escuchando algo que nos está edificando? ¿O quizás algo que es mundano? ¿O doble sentido? ¿O malas palabras? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos recibiendo en nuestro diario vivir? ¿A quién le estamos prestando atención? Recuerde que es importante que nosotros permanezcamos siempre en voluntad perfecta de Dios. Pero en la voluntad perfecta de Dios, eso significa que nosotros tenemos que aferrarnos al Señor, buscarle, anhelarle, para que así de esa manera Dios pueda tomar el control de nuestras vidas. El escuchar algo puede ser que si no tenemos nuestro oído agudizado, puede ser algo que no sea de Dios. El escuchar es darle importancia a algo. Cuando escuchas, le das importancia a eso y colocas atención.
Y tu sentido se agudiza y quiere escuchar más y quiere saber qué estamos escuchando. Ahora en lo que vemos pasa lo mismo, porque tú ves algo, quieres ver más cerca, quieres indagar más cerca, pero de lo que le demos importancia, del oído, de la vista o del hablar, se transformará luego en un espíritu. Todos los sentidos que uno no lo lleve a la cruz se pueden transformar en espíritu. De lo que le prestes tu atención, eso se volverá un espíritu. Interesante el tema. Estamos colocando bases solamente. Ahora, recuerde que Romanos 4:17, le puse el texto ahí, donde dice llamad a las cosas que no son como si fuesen. Mire qué importante, porque cuando dice ahí llamad a las cosas que no son como si fuesen, está diciendo depende de lo que tú llames, eso va a venir. Es como cuando uno reprende algo, eso va a venir. Te reprendo, espíritu inmundo, eso va a venir. Te reprendo, demonio, eso va a venir. Te reprendo, Satanás, que el Señor lo reprenda, eso va a venir. Porque el llamar a algo significa una invocación al mundo espiritual. Mire qué interesante, hermano, todo lo que estamos aprendiendo. Estoy anotando estas cosas porque están fluyendo así, hermano, como de la nada, y necesito tomar nota porque hay cosas que están fluyendo. Wow. Cuán importante es saber a qué estamos nosotros llamando. Cuán importante es nosotros saber qué estamos nosotros llamando. ¿Algún espíritu? Debe de ser algún espíritu, sí o sí. Recuerde que la materia no se rige por materia ni se rige por física, se rige por espíritu. Y detrás de cada imagen va a haber un espíritu. Y detrás de cada idolatría va a haber imágenes, va a haber demonios. Detrás de cada imagen, detrás de cada idolatría va a haber imagen de espíritu o imagen de demonio. Siempre es así, porque la materia no lo rige la materia ni la física. La materia y la física están regidos por un espíritu. Este cuerpo está regido por un espíritu. Todo lo que tú hagas está regido por espíritu. Entonces, cuando nosotros, dice la Escritura, el texto que puse ahí de Romanos 4:17, los últimos versos, dice llamar las cosas que no son como si fuesen. No es solamente un llamado de fe, que es hermoso, que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen, sino es un llamado también de atención, de que lo que yo llame, eso va a venir. Depende de lo que yo llame, eso va a venir, porque eso llama al mundo espiritual una invocación. Llamo las cosas que no son como si fuese, es una invocación. Y lo que yo invoco, viene. Lo que declaro, lo invoco. Lo que decreto, lo invoco. Lo que yo reprendo, eso invoco. Miren qué interesante, aquí en guerra espiritual. Por eso que muchas veces nosotros, mucha gente reprende a la loca, reprende a espíritu, reprende y no saben lo que se están metiendo en batallas quizás que ellos no pueden lidiar con espíritu, porque no todo es demonio, no todo es espíritu inmundo. Y a veces hay batallas que son de rango, que lo hemos enseñado, como de potestades, o lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. La lucha no es carne y sangre, espíritu. Ahí entran principados, gobernadores, potestades, seres de alto rango. Entonces es importante nosotros saber a quién nosotros le estamos colocando la atención. ¿Se recuerda a la mujer cuando estaba en Edén? Ella fue contaminada en su sentido. Se contaminaron su sentido, y así como pidió, como lo vio, como lo llamó, se transformó en un espíritu. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable y agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Esta es la caída de Génesis capítulo 3. Pero mira, interesante, el antecedente que nos da esta palabra es que dice que la mujer vio el árbol, y cuando vio el árbol, se paseaba en el huerto y la mujer vio el árbol. Cuando vio el árbol, exclamó tres cosas: que el árbol era bueno. Después dijo
que era agradable. Y después dijo que era deseable. Nadie puede decir que algo es bueno, que algo es agradable, que algo es deseable si no lo ha comido primero. Es porque el problema, ya la mujer, antes de tomar el fruto y comerlo, ya había pecado. ¿Dónde? En su sentido, en su hemisferio. Porque ya aquí, en la declaración de decir esto, ya pecó. Antes de que un hombre peque en la obra, ya pecó. En sus sentidos, porque fueron trastocados. Se violó la ley y luego ejecutaron obra. Todo lo que es la obra físico es un pasado, porque primeramente se pensó y luego se ejecutó. Por eso que todo pecado que menciona la Escritura, aún los que cometemos nosotros, antes de ejecutar ya y consumir un pecado, ya pecamos. Ya pecamos. Esto está fuerte, está un poco profundo. Ya pecamos. ¿Dónde? En nuestros sentidos. Cuando una persona en una congregación se rebela y dice: no quiero seguir más con el pastor, no quiero seguir la obra, creo que el Señor me llamó a mí, me voy a separar. Cuando tú empiezas a hablar mal de un liderato, mal de un pastor, ya pecaste. Porque esto no es de la noche a la mañana. La mujer, cuando estaba en Edén, no es que de la noche a la mañana dijo: voy a comer el fruto. No fue esto de la noche a la mañana. Esto comienza con un diálogo. Luego comienza con un dialogismo. Recuerde que Satanás, estamos en Génesis capítulo 3, ahí cuenta la escritura, dice la palabra, que la mujer empieza a tener un diálogo con el serpiente. Y diálogos son de 200, 300 palabras por minuto. 200, 300 palabras por minuto en un diálogo de dos personas. Pero luego, dentro de ese diálogo, el enemigo soltó una palabra que le quedó en su mente a la mujer. Y cuando la mujer le dice que no podemos comer del árbol que está en el medio, en el centro, porque es el árbol de la ciencia del bien y el mal, y el día que comiéramos, moriremos. Y Satanás levanta la misma respuesta que está dando la mujer. Le dice: no es así, porque el día que tú comieras del fruto de aquel árbol, seréis semejante a Dios, seréis dioses, y ciertamente no moriréis, sino seréis dioses. Entonces, ahí comienza la mujer que escuchó. En el diálogo escuchó, pero luego la mujer, después que se apartó el serpiente, empezó con un dialogismo. ¿Y qué es un dialogismo? 2000 a 3000 palabras por minuto en su mente. En su mente. ¿Por qué cree que muchas personas no pueden dormir en la noche? Porque piensan tanto. Porque hay un diálogo. Si yo hubiera hecho esto, ¿por qué no lo hice? Si yo le hubiera dicho esto, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué habrá pasado? Y empieza uno con un dialogismo, 2000 a 3000 palabras por minuto. Más hablamos, pensando que hablando. Por eso que estamos escuchando. ¿A qué le estamos colocando nosotros atención? La mujer le colocó más atención al serpiente que a Dios. Porque Dios ya había hablado. ¿Qué había Dios hablado? A través de Adán. Dios habló a través de Adán y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Había más libertades que provisiones. Muchas libertades y una sola provisión. Una sola provisión. Pero muchas libertades. Y Dios le dijo: de todo árbol podrás comer. Muchas libertades, pero menos de uno. Del que está en el medio del huerto no podrás comer. No podrás comer. Entonces, ya Dios había dicho. Y cuando Dios ya dijo una palabra, ya no tenía que hacerse nada más. La mujer tenía que haber obedecido a Dios. Adán también tenía que haber obedecido a Dios, porque ambos también cometieron los errores. Adán falló, la mujer también falló. Pero se produjo ese dialogismo. Y ahí donde la mujer, en Génesis 3:6, el texto que le mencioné, dice que la mujer vio el árbol. Y cuando vio el árbol, dijo que era muy bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría. ¿Cómo alguien puede decir que es bueno, agradable y deseable si todavía no lo ha comido? ¿No lo ha consumado?
Porque la mujer, antes de comer el fruto, ya pecó. La mujer ya había pecado. ¿Dónde? En su mente, en su espíritu. Todo lo que es físico lo antecede un espíritu. Todo lo que es materia lo antecede un espíritu. Cuando una persona peca con el acto en lo físico, ya pecó, ya falló. Porque comienza con un espíritu. Luego ese espíritu va creciendo y las personas caen de la gracia de Dios. Por eso es que es importante, amados, sanarnos. Por eso es que es importante nosotros pedirle que el Señor tome el control de nuestros sentidos. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando habla Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, no está hablando al cerebro, está hablando al espíritu, porque el espíritu necesita, según el espíritu que yo invoqué o que esté ahí, ese se va a manifestar en el alma, en el cuerpo. Según lo que yo llame, eso va a involucrarme mucho en mi vida espiritual, de crecimiento o no. Es necesario entonces que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude para que nuestros sentidos no puedan ser trastocados. El enemigo es experto, amados. El enemigo es profesional en hablarle al oído, en susurrarle al oído, decirle cosas que quizás no son. Y puede hablarte hasta por un ministro, puede hablarte por una pastora, puede hablarte por un profeta. Pero ¿será la voz de Dios que te está hablando? ¿O será una división? ¿O será un chisme? A veces nosotros no discernimos. Todo lo que es de división, ahí no está Dios, hermano. Ahí no está Dios. Dios no nos ha llamado para que andemos con chisme y escuchando, porque eso se convierte luego en un espíritu. Por eso es que hay muchos enfermos, porque como dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Porque estamos dándole importancia, estamos escuchando lo que no tenemos que escuchar. Pero que el pastor que me lo dijo, es que fue la pastorcita que me lo dijo. Pero discierne, amado. Es que el profeta Dios lo usa y habló lejos más encima, así que yo tengo que creer todo lo que dijo. Discierna, amado, discierna. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino. No porque profetice va a ser salvo. No porque sea pastor va a ser salvo. No porque sea un hombre que hace sanidad, un milagro va a ser salvo. Discierna. Probad los espíritus, Juan 4:1. Primera de Juan 4:1, probad los espíritus. No todo el que diga Señor, Señor. Pero en este tiempo, hermano, vemos a charlatanes, perdón la expresión, vemos a charlatanes que hablan en lengua, no se sujetan a nadie, pasan a llevar al liderato, pasan a llevar a los pastores, pasan a llevar a todo el mundo, y la gente lo escucha y le hace caso, más encima se deja ministrar por ellos. Qué terrible, hermano. La verdad que no entiendo. No entiendo realmente. ¿Cómo es posible que gente que no se sujete, gente que no está en el orden, solo por hablar en lengua la gente lo acepte? Por algo dice la Escritura también que en los últimos tiempos vendrán, primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, que en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Está escrito, ¿cierto? Está escrito, no hay que escandalizarse porque está escrito en la palabra del Señor. Pero qué pena saber que eso está ocurriendo dentro de una congregación. Qué pena saber que dentro de una iglesia pase eso. Y por eso la Escritura dice que en los últimos tiempos se creerá más a la mentira que a la verdad. Wow. Y hablo de gente de iglesia. Y hablo de gente de altar. Y hablo de ministros. Y esos ministros están más contaminados que las mismas ovejas. Esos que tú lo ves como hablar en lengua están más contaminados. Esos que tú lo ves grandes apóstoles están más contaminados. Discernimiento de espíritu. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. A veces nosotros nos dejamos influenciar por lo que escuchamos. A veces nosotros nos dejamos influenciar por personas. Nos dejamos influenciar por lo que dice alguien, sin tener la claridad o el discernimiento de espíritu.
Y como no discernimos, caemos fácilmente. No porque sea un profeta, no porque sea un pastor o diga algo, tenemos que creerle todo a ello. Hay que discernir, probar los espíritus, recién lo acabo de decir. Juan 4.1, primera de Juan 4.1, probar los espíritus. Es que pastor habló en lengua, es que profetizó, es que hace milagros y señales. Péselo. No lo pese por lo que está haciendo. Vista. Recuerde que la vista es engañosa. Lo que escuchan tus oídos es engañoso. La gente puede escuchar algo y puede ser no Satanás, puede ser el espíritu de Belcebú que imita la voz de Dios, una potestad. Belcebú es un imitador de la voz de Dios, es una potestad de alto rango, y así hay mucha gente que imita lo que le está diciendo el Belcebú. O sea, escucha algo de Belcebú en hablar en lengua, escucha algo de Belcebú profetizando, escucha algo de Belcebú de alguien dando un mal consejo. Ahí entra un espíritu de Aitofel, que es el mal consejo, y la gente cree, y la gente cae. Por eso que después andan atormentados, andan que el nivel espiritual anda decayendo, su ministerio no crece, su ministerio no avanza. ¿Por qué? Porque le estamos colocando atención a Satanás que a Dios. ¿Qué estamos escuchando? Y todavía estoy enfocado en el tema, no puedo avanzar. ¿Qué estamos nosotros escuchando? ¿A qué le estamos dando nosotros importancia, amado? ¿A qué nosotros le estamos dando importancia a lo que escuchamos? ¿Qué estamos realmente escuchando? ¿A quién escuchamos? Recuerde que todo lo que escuchemos se transforma en espíritu. Los sentidos van a imágenes. Todos los sentidos van a llamar a espíritu. Todo lo que yo hable, lo que escuche, es una invocación. Todo lo que yo oiga es un espíritu. Todo lo que yo vea es un espíritu. Todo lo que yo declare es un espíritu. Nos movemos como seres espirituales. Y si nos movemos como seres espirituales, eso está diciendo que también vendrán seres espirituales, de espíritu, o de demonios, o espíritus inmundos. ¿Qué estamos escuchando? En Juan 8:38 nos dice así la palabra: yo hablo lo que he visto de mi Padre. Yo lo hablo, he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Jesús está diciendo: lo que yo oigo, eso hago. Todo lo que yo he visto de mi Padre, eso estoy haciendo. Pero para poder hacer lo que el Padre está haciendo, necesitamos también saber quién es el Padre. Ahora en el mundo espiritual como persona me refiero, porque hay un solo Dios, que hay que hacer sí o sí la voluntad de Dios. Pero con personas, con una iglesia, con ministros, ahí nosotros tenemos que colocar el ojo. Coloque la lupa. Coloque la lupa ahí. ¿Será realmente que Dios está trabajando ahí, o será un espíritu de división? ¿O será tu propia carnalidad, tu propio trauma, tu propia herida? Como no has sanado, el enemigo toma su derecho legal y tú estás escuchando lo que quieres escuchar, porque hay gente que quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. Es como alguien va a pedir consejería y quiere escuchar en la consejería lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando el ministro lo confronta con el pecado, con la verdad, ya no les gusta esa administración. Ya esa administración ya no es Dios ahí. Y ya no creen en esa administración, porque ellos quieren escuchar lo que su corazón contaminado quiere escuchar, para alimentarse, para alimentar su ego, para alimentar su arrogancia, para alimentar su humanidad, para alimentarse en lo que no son. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora es que estamos nosotros escuchando. ¿Qué estamos nosotros oyendo? Esa es la pregunta. Porque la fe viene por el oír. Y tú puedes oír algo bueno y puedes oír algo malo. Algo del reino de Dios y algo de tinieblas.
¿A quién le prestas atención? Según lo que tú le prestes atención, eso se va a convertir en un espíritu. Wow. Según a lo que tú le prestes atención, se va a convertir en un espíritu, amado. ¿Por qué? Porque los espíritus no buscan materia. Los espíritus buscan contaminar el ser tripartito. Los espíritus quieren entrar para contaminar, para dañar. Vimos que en el huerto en Edén habían 3 voces: la de Dios, la del hombre y la del serpiente. 3 voces. 3 voces en el huerto. Cuando Dios hablaba con el hombre y el hombre hablaba, segunda voz. Y luego otra voz, el serpiente. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Será realmente la voz de Dios? ¿O será tu propia voz de hombre, de mujer, con heridas, con traumas, con problemas emocionales? ¿O quizás la voz del serpiente, diciéndote cosas? No, si no es pecado esto, hazlo. Será semejante a Dios. No vas a morir el día que comas de este fruto. Hazlo, come. ¿Qué voz estamos escuchando? La mujer le prestó oído al serpiente y se produjo su caída. ¿Cuándo? Cuando en Génesis capítulo 3, verso 5 dice: pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Mire lo que le dice Satanás. Engañó a la mujer con los sentidos y la mujer escuchó. ¿Qué estaba escuchando la mujer? La voz del serpiente. Pero anteriormente Dios había hablado y Adán también había hablado: no comeráis del árbol de la ciencia del bien y el mal, del árbol que está en medio, no comeráis. Lo había hablado Dios, lo había hablado el hombre, su esposo Adán. Pero ahora empezó a escuchar otra tercera voz, el del serpiente, y le dio más prioridad a escuchar la voz del serpiente que las 2 voces anteriores de su liderato, a las 2 voces anteriores de derecho legal, en que Dios ya había hablado. Si Dios había hablado, ¿por qué hizo caso? Porque se contaminó su sentido. Según el diálogo con lo que tengamos con alguien, se trastoca nuestro sentido. Según el diálogo con que nosotros estemos dialogando, se trastoca nuestro espíritu y empezamos a creer y hasta nos comportamos según ese espíritu. Hasta el comportamiento va a llegar a ser como tal persona o tal espíritu. ¿Por qué? Porque son espíritus que entran y toman dominio del ser tripartito y luego se transforman en pensamiento. La mujer tuvo un diálogo. ¿Qué escuchó la mujer? ¿Qué realmente escuchó la mujer? La mujer escuchó una voz equivocada. Por eso tenemos que agudizar nuestro oído a saber escuchar qué voz es. En Edén estaba la voz de Dios. En Edén estaba la voz del hombre. Y en Edén también estaba la voz del serpiente. No porque venga alguien con que habló en lengua, le voy a creer. Primera de Juan 4:1, probar si realmente es Dios ahí. Es que es un pastor, es que habló en lengua. Hermano, basta ya. Basta, iglesia, basta de creer a todo porque habla en lengua. Basta de creer a todo porque profetice y le damos cabida y entran y hacen caos y hacen desorden. Y son gente que no se sujeta a nadie, no se sujetan a iglesia, no se sujetan a pastor, no se sujetan ni a ellos mismos y luego hablan en lengua y la gente cae de rodillas. Basta. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién le estamos prestando atención? A lo que tú le prestes atención, eso se va a convertir en un espíritu. Por eso que después andamos al 3 y al 4. Por eso que después andamos perturbados, andamos hermano mal. Por eso que después andamos heridos, andamos contaminados y no hay crecimiento. Lo de Dios es crecimiento. Lo de Satanás es división. Si algo te está dividiendo, discierne. Discierne. Si algo te dijeron algo que cause división en algún hermano, en algún pastor, discierne, ¿es Dios que te habló ahí? ¿O es Satanás?
a veces es fácil discernir. El problema es que no colocamos atención, porque ya tenemos nuestros sentidos trastocados. Y como están trastocados, no entendemos cuando el Señor habla. El oído más rápido que la vista. Miren qué interesante eso. El oído más rápido que la vista. Por eso la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. El cerebro a veces nos engaña. El cerebro a veces nos engaña, hermano. Porque nosotros lo que escuchamos son 2 décimas de segundo. 2 décimas de segundo lo que escuchamos. Lo voy a anotar aquí. Dos décimas de segundo lo que escuchamos. Pero también está 40 milisegundos lo que vemos. Tremendo. Porque hay una diferencia. Es más rápido escuchar algo y se va inmediatamente al espíritu. Porque no discernimos. Porque inmediatamente nosotros escuchamos y como no colocamos filtro a eso, creemos que es Dios. Y a veces no es así. Escuchamos como es más rápido. Recuerde que son 2 décimas de segundo lo que escuchamos. Más rápido que llega a nuestro espíritu, a nuestro sentido. En cambio la vista es 40 milisegundos más lenta. ¿Por qué? Porque la vista, al llegar al cerebro, como el cerebro es más amplio, el sistema visual es más complejo. Y como la vista, el sistema visual es más grande, involucra 1/3 del cerebro, llega más lento. La vista llega más lento al sistema visual, porque es más complejo y es más grande. Y 1/3 del cerebro es la vista. Pero el oído es más rápido, porque el oído va directamente al cerebro, más rápido. Por eso lo que nosotros escuchemos siempre va a ser más rápido. Y lo que vemos va a ser más lento. Ahí donde viene la escritura, la fe viene por el oír, no por la vista. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Porque nuestros sentidos pueden ser trastocados. Nuestros sentidos pueden ser violados por los sentidos. Porque pueden haber sentidos que no están agudizados. Recuerde que en Edén habían 3 voces. En Edén habían 3 voces. La voz de Dios, la voz del hombre y la voz del serpiente. Por eso que nosotros podemos escuchar la voz de Dios, la voz del hombre o la voz del serpiente. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué consejo estamos recibiendo? Si es un consejo que lleva división, ahí es el serpiente. Si es un consejo que te lleva a unidad, ahí está Dios. ¿Cuántos errores o cuántas molestias quizás nos habríamos nosotros evitado si supiéramos haber escuchado la voz de Dios? Pero escuchamos la voz del hombre, la voz de la mujer, la herida, las emociones, y a veces se escuchó la voz del serpiente. Por eso que no hay un crecimiento, por eso que no hay un avance. El tema es, ¿qué es lo que estamos nosotros escuchando? ¿A quién nosotros estamos escuchando? ¿A quién le estamos dando importancia? Porque lo que le demos importancia se transforma en un espíritu. Todo lo que le demos importancia se transformará en un espíritu. Todos los sentidos que le escuchemos, que le coloquemos atención, que le prestemos atención, será un espíritu. En los sentidos, en las imágenes. Recuerden que Romanos 4:17 dice llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero ¿qué estamos llamando? Recuerde que lo que llamamos es una invocación. Y una invocación es a un espíritu.
según al espíritu que yo llame, eso va a venir. Pero pueden ser en que estemos haciendo llamados, pueden ser a Dios, o pueden ser al hombre, o pueden ser al serpiente. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos nosotros visualizando? La mujer en Edén vio al árbol que era bueno, agradable y deseable. Génesis 3:6. Era bueno, agradable y deseable. Lo encontró bueno, agradable y deseable. Pero ¿cómo es posible que algo sea bueno si no lo ha comido? ¿Cómo es posible que algo sea agradable si no lo ha comido? ¿Cómo es posible que algo sea deseable si no lo ha comido? Porque ella había pecado en sus sentidos. El primer pecado que cometió el hombre y la mujer, en este caso la mujer, cuando luego hace pecar a Adán, ambos cayeron. Pero el primer pecado del hombre no fue el haber tomado en sí el acto. Ya habían pecado en sus sentidos. Porque ningún espíritu va a entrar sin derecho legal. Ningún espíritu va a decir yo voy a entrar a la fuerza, ni Satanás ni los demonios. Entran porque le damos derecho legal. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Que en la iglesia haya división. Que en la iglesia haya chisme. Que en la iglesia haya malos testimonios. Que en la iglesia haya gente que ande dividiendo. Es porque le estamos dando más importancia a lo que estamos escuchando, o a lo que estamos viendo, a lo que estamos percibiendo en nuestro sentido. Tenemos que tener cuidado qué estamos escuchando. Es que pastor habló en lengua, es que profetizó, es que hizo milagros, es que hizo sanidades. ¿Y qué? ¿Acaso el hacer sanidades lo va a salvar? ¿El que hable en lengua lo va a salvar? ¿El que profetice lo va a salvar? ¿Qué pasó cuando se presentaban arriba? Dice la Escritura: Señor, yo no hice milagro, y yo no hice sanidad, y yo no profeticé en tu nombre. Y el Señor ni siquiera le va a dar un gran discurso, sino lo que le dice ahí es: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Mire qué tremendo, hermano. Nunca os conocí. ¿Cómo es posible? Si ellos hicieron señal, hicieron prodigio, hicieron milagro, y el Señor le diga: nunca os conocí. Es sencillamente porque el hablar en lengua, el profetizar, no siempre está Dios, es un don, pero a veces ese don está trastocado y se hace mal. Por eso toda persona que te hable mal de alguien, ya tú tienes que saber que ahí no está Dios. Pero le seguimos prestando oídos, luego nos contaminamos y luego andamos en nuestro espíritu en contienda. Le estamos prestando oído a la gente que divide. Le estamos prestando oído a gente que anda murmurando. Le estamos prestando oído a gente que anda con chisme, con cagüín, hermano. ¿Cómo es posible? Por eso no hay un crecimiento en la persona y se acostumbra, porque esto se vuelve crónico. Ese es el problema. Y como se vuelve crónico, se vuelve un espíritu. Y este espíritu siempre va a estar en ese derecho legal en que las personas estén siempre contaminadas. ¿Qué escuchamos? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién le estás colocando llamado atención? Recuerde que todo lo que tú le prestas atención es un llamado de espíritu, es una invocación. Cuando nosotros oramos, le decimos: Señor, tú eres mi Dios, es una invocación igual. Porque al mundo espiritual, lo que yo llamo, eso viene. Job decía: lo que yo temía me ha acontecido. Y llamó un espíritu. Y se le presenta luego el Leviatán. Se le presentó una potestad de alto rango, poderosa. La pregunta es: ¿a quién nosotros le estamos prestando atención? Y hermanos, no se dejen engañar porque hablen lengua. No se dejen engañar porque profetizan. Si no se sujeta, si no tiene un pastor, si anda con división y no se sujeta a nadie, no le crean. Pero el problema, hermano, que alguien habló en lengua y todos colocando la cabecita: háblame, Señor, háblame, que tu siervo hoy. Y colocamos, hermano, atención a un hombre que ni siquiera anda en el orden. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Me quedé hablando solamente 2 hojas en 1 hora. Y quiero cerrar este tema porque
creo que ya dio claro. ¿A quién le estamos dando prioridad? ¿A quién le estamos dando atención? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿A quién le estamos dando una prioridad? ¿Será realmente a Dios? ¿Será realmente a Dios que le estamos dando prioridad? ¿O es al hombre? ¿O es al serpiente? Recuerde que en Edén habían tres voces. Tres voces. La voz de Dios, la voz del hombre y la voz del serpiente. Tres voces. ¿Qué voz estás tú escuchando? Por eso que muchos andan, como decía Pablo, andan deprimidos, muchos escuchan voces extrañas, juegos extraños, luego andan con miedo, andan atribulados. Es que pastor, que la hermana me dijo esto, es que el pastor me dijo esto, es que la hermana me dijo esto. ¿Qué estás escuchando? No prestes atención a la voz del diablo, porque es una invocación, no solamente escuchar, es un espíritu, luego tú estás contaminado con el mismo espíritu. Por eso es que después dice, no sé por qué estoy así, ya no siento ganas de ir a la iglesia, ya no siento ganas de abrazar a los hermanos, ya no siento ganas de hacer esto, porque ahora creo que todos los hermanos en la iglesia son hipócritas. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando, iglesia? ¿A qué persona le estás escuchando? Es que habló en lengua, que profetiza. ¿A quién le estás escuchando? Si una persona anda en división y te divide y te aparta de Dios, cuidado. ¿A quién le estamos dando nosotros importancia? Y muchos dirán, por eso yo no voy a una iglesia, y a veces la gente tiene razón, pero hasta cierto punto, porque es bueno también congregarse. Es bueno también congregarse. Y quizás muchos van a decir, es por eso yo no voy a la iglesia, porque hay hipócritas. Y quizás tengan razón. Por eso yo no me congrego en una iglesia evangélica, porque hay hipócritas. Y quizás tenga razón. Por eso yo no me congrego en la iglesia que está a la vuelta de mi casa, podría ir, pero son hipócritas. Quizás tenga razón. La pregunta es, ¿en tu trabajo hay hipócritas? ¿En tu familia hay hipócritas? ¿En la universidad hay hipócritas? Sí, es cierto. Entonces, ¿dejarías tú a tu familia? ¿Dejarías tú la iglesia? ¿Dejarías tú la universidad, el colegio o el trabajo? ¿Lo dejarías porque hay hipócritas? No, ¿verdad? Entonces, ya tiene la respuesta. Miremos a Cristo. Somos humanos y fallamos. Yo tengo defectos y virtudes. Fallo también. Fallo como todos. Pero nos necesitamos unos a otros. No porque tú falles, porque yo falle, va a venir otra gente, porque así pasa que cuando falló alguien, viene otro y le echa leña al fuego y le hace pebre y más, hermano, enciende ese fuego. No, ayudémoslo. ¿Qué dice la Escritura? Que cayó vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, restáuralo. No le dividan, no hables mal de él. Si falló, levántalo, ayúdalo, consuélalo, restáuralo, pero no lo pisotees, no lo divides, porque tú vas a dar cuenta de esa alma con tu voz, con lo que hablaste, con lo que pensaste, con lo que dijiste, con tus hechos, con tu obra. Declaramos que a través de esta palabra seas bendecido, te bendigo. Es una palabra de reflexión en la cual quería compartir. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos colocando atención? ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿A qué le estamos dando más atención? Porque todo lo que le demos atención se transformará en un espíritu. Les bendigo, que tengan una linda tarde, una tarde del Señor. Sigamos adelante, avancemos, pero sí cuidémonos. Todo el que hable mal de un líder, todo el que hable mal de un pastor, todo el que hable mal de tu hermano, ahí no está Dios en el asunto. Cuídese. Un abrazo, bendiciones.
Dios les bendiga. Amén.